David Copperfield, Charles Dickens. Viendo que sus palabras no nos producían el menor efecto, se sentó en el borde de la mesa con las piernas cruzadas y las manos en los bolsillos y esperó el curso de los sucesos. Estalló al fin Micawber, a quien yo había estado conteniendo a duras penas, pues más de 4 veces había articulado la primera sílaba de la palabra canalla sin que yo le permitiese terminarla. Tiró con furor su gran regla como si fuese un arma defensiva y ofensiva. Sacó del bolsillo un voluminoso manuscrito, lo desdobló y contemplándolo con admiración como si de antemano le maravillara su talento, leyó lo que sigue. Respetable señorita Trotwood, ilustres señores. Que Dios nos asista, exclamó mi tía en voz baja. Si se tratase de una solicitud de indulto, este hombre necesitaría una resma de papel. Micawber, sin oír las palabras de mi tía, continuó. Al aparecer ante ustedes para denunciar al pillo más abominable que jamás ha existido en el mundo, nada más lejos de mi ánimo que la idea de interesar a nadie en favor de mi naufragada persona. Víctima desde mis más tiernos años de apuros pecuniarios de los cuales me fue imposible salir, he sido juguete de las más aciagas circunstancias. Han sido compañeras inseparables de mi azarosa vida la ignominia, la miseria, la aflicción, la locura, ora aislada, ora colectivamente. Describía sus desgracias con una satisfacción solo igualada por el énfasis con que leía su escrito y el homenaje que rendía a la obra maestra que tenía entre sus manos, moviendo la cabeza cada vez que creía hallar una palabra o una expresión rotunda y enérgica. Empujado por la ignominia, la miseria, la aflicción y la locura combinadas, continuó, entré un día a prestar mis servicios en la casa Wickfield, Heep y compañía, dirigida, manejada y monopolizada por Heep. Heep y solo Heep es el alma de la casa. Heep y solo Heep es el resorte de la gran máquina. Heep y solo Heep es el falsario, el bribón. De pálido que estaba Urias, se puso lívido. Dio un salto de tigre con objeto de apoderarse del documento y hacerlo pedazos, pero Micawber, con destreza que coronó el éxito, esgrimió la regla y dejó la mano de aquel fuera de uso. La mano de Urias cayó como si se la hubiesen roto. No es de admirar, pues el golpe que recibió fue formidable. Que el infierno cargue con usted, bandido, vociferó retorciéndose de dolor. Me las pagará. Sobrevino una escena cómica en extremo. Micawber, desde el rincón donde Traddles y yo le teníamos sujeto, hacía molinetes con la regla y desafiaba a su enemigo, quien lanzaba sordos gruñidos y se frotaba la mano herida. Restablecida algún tanto la calma, Urias se sentó nuevamente con expresión sombría en el borde de la mesa y Micawber reanudó su lectura. Al entrar al servicio de Heep, siempre se detenía unos momentos antes de pronunciar aquel nombre, sin duda para darle más relieve. Me fue señalado el sueldo provisional de 22 chelines, 6 peniques por semana, sueldo que se aumentaría según fuesen mis trabajos o lo que es lo mismo, en proporción a la bajeza de mi carácter, a la concupiscencia de mis apetitos, a la miseria de mi familia, al parecido moral, o mejor dicho, al parecido inmoral que pudiera existir entre Heep y yo. Necesitaré decir que muy pronto me vi en la necesidad de solicitar de Heep socorros pecuniarios para cubrir apremiantes necesidades de mi desgraciada y numerosa familia. Necesitaré decir que aquella necesidad había sido prevista por Heep. Necesitaré decir que aquellos socorros fueron garantizados con pagarés y con documentos conformes a las leyes. Necesitaré decir que esa inmunda araña me atrajo de esta suerte a la tela que había tejido para perderme. Entonces fue cuando Heep empezó a favorecerme con la dosis de confianza necesaria para que le secundase en sus diabólicos planes. Y entonces cuando yo, si se me permite usar el estilo shakespeariano, comencé a languidecer, a decaer, a marchitarme. Era solicitada constantemente mi cooperación para falsificar documentos,
para engañar, estafar y robar a un caballero a quien designaré con las iniciales MW. Este pobre señor lo ignoraba todo. Se abusaba de su buena fe de todas las maneras, sin que el miserable, el bandido, Heap, dejase de venderle gratitud y amistad sin límites. Feo, muy feo era lo que acabo de referir, pero parodiando al príncipe de Dinamarca, diré, elevándome a las regiones filosóficas por las que cernió el ilustre ornamento de la época de Isabel. Lo que falta es peor. Tan orgulloso estaba Micawber de su cita que, pretextando un descuido, leyó el párrafo 2 veces consecutivas. No es mi intención, continuó, detallar todos los fraudes cometidos en perjuicio del caballero designado con las iniciales MW, a cuya perpetración presté un concurso tácito. No cabrían en estos pliegos, pero los tengo anotados en otra parte. Cesaron mis vacilaciones, tuvieron fin mis luchas, acabaron las crueles alternativas en que me colocaron entre cobrar o no cobrar un sueldo, entre comer o morir de hambre, entre vivir o no vivir, pero al resolverme lo hice con el firme propósito de descubrir y anotar todos los delitos cometidos por Heap en perjuicio del infeliz caballero aludido. Estimulado por el afecto que profesaba a otra persona de no menores atractivos, que llamaré señorita W, llevé a cabo, no sin trabajo, una serie de investigaciones secretas que abarcan, si no me engaño, un periodo de más de 12 meses. Leyó el párrafo anterior con tono de solemnidad parlamentaria, deleitándose y saboreando la majestad de sus frases. He aquí mi acusación, continuó con voz tonante y colocando la regla debajo del brazo izquierdo. Primero, cuando por causas que es inútil exponer aquí se debilitaron y decayeron las facultades de MW, Heap preparó un plan encaminado a complicar todos los negocios de la casa. Cuanto mayor era la incapacidad de MW para ocuparse en asuntos, tanto más le obligaba a Heap a concentrar la atención en ellos. Hizo firmar a MW documentos de gran importancia, asegurándole que no tenían ninguna, entre otros, una autorización para disponer de una cantidad considerable que le había sido confiada, bajo el pretexto de emplearla en la cancelación de obligaciones en extremo onerosas que estaban liquidadas o no habían existido nunca. Su habilidad infernal hizo creer a MW que había sido de éste la iniciativa para llevar a cabo el acto escandaloso que acabo de puntualizar y, en lo sucesivo, lo utilizó como arma para torturar a su víctima y obligarla a ser su esclavo. Todo esto tendrá usted que probarlo, Copperfield, exclamó Urias con gesto torvo. Paciencia que todo se andará. ¿Tiene usted la bondad, señor Traddles, de preguntar a Heap ¿quién ha vivido a su lado en esta casa? Interrogó Micawber interrumpiendo la lectura. Un malvado a quien todavía estoy viendo, contestó Urias con desdén. Pregúntele además si no tenía por casualidad cierto memorándum reservado, repuso Micawber. Urias cesó de rascarse la barba. También puede preguntarle si no ha quemado un memorándum, añadió Micawber, y si contesta que sí y desea saber a dónde han ido a parar las cenizas, pregunte a Wilkins Micawber, por cuya boca sabrá cosas que le serán poco agradables. El tono de triunfo que Micawber puso en sus últimas palabras alarmó seriamente a la madre de Urias, la cual exclamó con viva agitación. Urias, sé humilde y procura arreglar el asunto. Madre, replicó Urias, ¿quiere usted callarse de una vez? El miedo la trastorna hasta el extremo de no saber lo que dice. Humilde, repitió mirándome con expresión feroz. Tiempo hace que, aunque humilde, les he humillado a todos. Micawber continuó su lectura. Segundo, Heap, según creo y he podido saber. Pruebas contundentes a fe mía, interrumpió Urias. Puede usted tranquilizarse, madre. Las encontraremos mejores antes de acabar con usted, Heap, replicó Micawber. Segundo, Heap, según creo y he podido saber, ha cometido falsificaciones imitando la firma de MW en diversos escritos, documentos y libros,
pero especialmente en un caso del cual poseo la prueba que se perpetró en la forma siguiente. MW estaba enfermo y era muy probable que a su fallecimiento se hicieran descubrimientos capaces de destruir la influencia de Heap sobre la familia de W, a menos de conseguir que la señorita IW renunciase, cediendo a consideraciones de respeto filial a toda la investigación respecto al pasado. Al objeto de asegurar la consecución de esto último, el susodicho Heap resolvió poseer un documento firmado por MW en el cual se hiciera constar que las sumas arriba citadas habían sido prestadas por Heap a MW para salvarle de la deshonra, cuando es lo cierto que las sumas en cuestión nunca fueron prestadas por Heap, ni MW se vio abocado por ellas a la deshonra, sencillamente porque habían sido liquidadas mucho tiempo antes. Las firmas estampadas al pie del documento a que me refiero, así como el testimonio suscrito por Wilkins Micawber, son falsificaciones llevadas a cabo por Heap y obran en poder mío. El fuego las ha averiado algún tanto, pero todavía son legibles. De mí puedo decir que poseo ese documento que aparece firmado por mí, aunque jamás lo firmé. Perdió la serenidad Urias, presa de viva alarma, sacó un manojo de llaves y abrió con mano temblorosa un cajón, pero se dio cuenta de su imprudencia y se volvió hacia nosotros sin registrarlo. Ese documento, repuso Micawber, paseando su mirada por el auditorio como si estuviera pronunciando un sermón, lo tengo en mi poder, es decir, lo tenía cuando redactaba estas líneas. Antes de venir aquí, lo remití al señor Traddles. Rigurosamente exacto, afirmó Traddles. Urias, exclamó la madre, sé humilde y arréglate con estos señores. Mi hijo será humilde si ustedes le conceden tiempo para reflexionar, caballeros. Usted, señor Copperfield, sabe lo humilde que ha sido siempre. Era curioso ver que la madre continuaba fiel a sus principios de humildad astuta, al paso que el hijo los rechazaba por inútiles. Madre, gritó Urias, más daño me hacen sus palabras que si me descerrajase un tiro. Pero es que yo te quiero, hijo mío, y no puedo oír que provoques a estos caballeros, porque tus provocaciones han de recaer sobre tu cabeza en forma de males sin cuento. A este señor se lo he dicho hace poco, cuando me convenció de que lo sabía todo. Le he prometido que serías humilde, que repararías los daños que hayas podido causar. Oh, ya ven ustedes, señores, que soy humilde. También lo es mi hijo, y si en este momento no lo parece, lo será luego. Madre, bramó Urias, ahí tiene usted a Copperfield, quien le hubiese dado a usted 100 libras esterlinas por saber la mitad de lo que acaba usted de decir. Calló, bajó la cabeza y al cabo de breves momentos preguntó con voz sorda. ¿Tienen ustedes algo más que decir? Si queda algún cargo, expónganlo. ¿A qué esperan? Tercero, continuó Micawber, puedo probar con los documentos falsificados por Heap y con la agenda auténtica de Heap, así como también con el memorándum en parte destruido por el fuego, que Heap por espacio de muchos años ha abusado de las debilidades y defectos de MW para lograr sus infames propósitos. Ha explotado en su provecho las virtudes, el sentimiento del honor y el amor paternal de dicho infortunado señor. Le ha engañado y robado por todos los medios imaginables. El fin supremo del falso Heap, del avaro Heap, del pérfido Heap, después de su sed de lucro, era imperar de un modo absoluto sobre MW y sobre la señorita IW, y nada digo acerca de sus proyectos ulteriores sobre la última. Su última infamia, llevada a cabo hace algunos meses, fue inducir a MW a que hiciera renuncia de todos sus derechos en la sociedad y le vendiese el mobiliario de su casa a cabo de cierta pensión anual que pagaría fiel y puntualmente por trimestres el honrado Heap. Este ha embrollado con arte tan infernal todos los negocios que el desventurado MW no ha podido ponerlos en claro. Se han falsificado estados de cuentas de las cuales aparece responsable MW,
correspondientes a la época en que especulaciones atrevidas y negocios poco meditados le crearon situaciones difíciles. Se ha simulado que aceptó préstamos a interés fabuloso. Se han simulado estafas sin cuento, operaciones fraudulentas, verdaderas enormidades de las cuales aparece responsable el infeliz MW, quien, creyendo en su quiebra total, perdidas sus esperanzas terrestres, se entregó para salvar su honor al monstruo con forma humana que, representando el papel de salvador suyo, había consumado su ruina. Todo esto puedo probarlo y muchas cosas más que me callo. Deslicé algunas palabras al oído de Inés, que lloraba de gozo y de pena a mi lado. Hubo un movimiento general porque creímos que Micawber había terminado, pero faltaba el broche de su discurso. He terminado, continuó. No me resta más que probar la verdad de mis acusaciones y desaparecer luego con una familia condenada a la desgracia de un país donde parece que somos a manera de piedra donde tropieza todo el mundo. Pronto será un hecho lo que estoy diciendo. Es de presumir que nuestro hijo último, más débil que sus hermanitos, perecerá de inanición y que no tardarán en seguirle los gemelos. ¿Qué le hemos de hacer? En cuanto a mí, mi estancia en Canterbury ha dado ya sus frutos. El resto lo harán la prisión por deudas, los procesos civiles, la miseria y el hambre. Abrigo la esperanza de que los trabajos de una investigación llevada a cabo en medio de temores incesantes, desafiando el espectro horrible de la miseria y bajo la mirada recelosa de un enemigo a quien honraría dándole el nombre de demonio, han de ser fuentes que dejarán caer sobre mi fúnebre pira algunas gotas de misericordia. No pido más, no deseo sino que, haciéndome justicia, se diga de mí lo que de aquel héroe naval a quien no pretendo compararme, es decir, que lo bueno que he hecho lo hice cerrando los ojos a toda clase de interés egoísta y mercenario. Por el honor de Inglaterra y por la hermosura en la tierra es de ustedes hoy y siempre Wilkins Micawber. Vivamente emocionado, pero sin que la emoción menguara su alegría, Micawber plegó cuidadosamente los pliegos y los entregó a mi tía como documento que ella tendría gusto en conservar. Había en la estancia una caja de hierro, la llave estaba puesta en la cerradura. Urias, bajo la presión de una idea repentina, se abalanzó a la caja y la abrió con violencia. Estaba vacía. ¿Y los libros?, bramó con rabia loca. ¿Qué ladrón ha robado mis libros? Yo, respondió Micawber con tranquilidad. Me envió usted la llave como de costumbre y la he utilizado. Los libros están en mi poder, terció Traddles. Esté usted tranquilo, yo cuidaré de ellos usando de los poderes que me han conferido. Ah, luego es usted un encubridor, exclamó Urias. ¿Se ha hecho cargo de objetos robados? En las presentes circunstancias, sí. ¿Cuál no sería mi estupefacción cuando vi que mi tía, oyente mudo hasta entonces, se levantó de pronto, dio un salto hacia Urias y le agarró por el cuello? ¿Sabe usted lo que necesito?, preguntó airada. Una camisa de fuerza, contestó Urias. Mi fortuna, ladrón, gritó mi tía. Mi querida Inés, mientras creí que era tu padre quien la había perdido, no dije esta boca es mía. Ni a David le he revelado nunca que la confíe a tu padre, pero ahora que sé que es este sujeto quien debe responderme de ella, quiero recuperarla. David, ayúdame a arrancársela a viva fuerza. A juzgar por las violentas sacudidas que mi tía daba a la corbata de Urias, debía creer que en aquella estaba oculta su fortuna. Me apresuré a separarles, asegurando a mi tía que Heep devolvería hasta el último céntimo de cuanto hubiese adquirido ilegalmente. Breves momentos de reflexión bastaron para calmarla. Durante los últimos 15 minutos, la madre de Urias no había cesado de recomendar a éste que fuera humilde, que cayese de rodillas delante de cada uno de nosotros y que nos hiciera las promesas más extravagantes. Su hijo, después de obligarla a sentarse, puso una mano sobre su hombro y me dijo, dirigiéndome una mirada feroz:
¿Qué quiere usted que haga? Se lo diré yo, contestó Traddles. ¿Es que Copperfield no tiene lengua? Gritó Urias. Algo daría yo por saber que se la habían cortado. Urias será humilde, señores. No le hagan caso, suplicó su madre. He aquí lo que se exige de usted, dijo Traddles. Ante todo, nos presentará pero inmediatamente la escritura en que el señor Wickfield hace donación en favor de usted de todos sus bienes. ¿Y si no la tengo? Huelga la suposición, porque usted la tiene. No pude menos de hacer justicia cumplida a la sagacidad y sentido práctico de mi antiguo camarada. Mientras se entrega la escritura, repuso Traddles, debe usted irse preparando para devolver todo lo que su rapacidad ha hecho pasar a sus manos. En poder nuestro quedarán todos los libros y papeles de la sociedad, todos los documentos justificantes, cuentas y recibos, en una palabra, todo lo que hay en esta casa. ¿En serio? Pues no estoy decidido todavía. Necesito que me concedan tiempo para pensarlo, contestó Urias. No hay inconveniente, pero hasta tanto se decida nos hacemos cargo de toda la documentación y le rogamos, mejor dicho, le exigimos que se encierre en su habitación y que no se comunique con nadie. Me niego a hacerlo, bramó Urias, jurando como un condenado. Lugar muy seguro de reclusión es la cárcel de Maidstone. Es posible que la ley tarde algún tanto en hacernos justicia. Quizá no nos la haga tan completa como sería de desear. Pero de que castigará a usted, ni a nosotros puede cabernos duda, ni a usted tampoco. ¿Quiere usted, Copperfield, llegarse al Guildhall y traer una pareja de policías? La madre de Urias cayó de nuevo de rodillas a las plantas de Inés y suplicó a ésta que intercediese en favor de su hijo. Repitió por centésima vez que era muy humilde, que si su hijo se negaba a hacer lo que exigíamos de él, lo haría ella. Medio loca como estaba ante la idea del peligro que corría su hijo querido, era indudable que hubiera hecho cuanto nosotros hubiésemos deseado. Esperen ustedes, exclamó Urias con voz sombría, temblando como un cobarde que era. Nada de escándalos, madre. Vaya usted a buscar ese documento y que se lo lleven. ¿Tiene usted la bondad, señor Ricardo, de prestar su ayuda a esta señora? Dijo Traddles. Orgulloso de la comisión que se le confiaba y cuya importancia comprendía, Ricardo acompañó a la madre de Urias como un mastín acompaña a una oveja. Poco que hacer le dio aquella, pues breves minutos después de haber salido, volvió no solo con la escritura pedida, sino con la caja que la contenía, donde encontramos un talonario de cheques y otros papeles que después nos fueron muy útiles. Perfectamente, dijo Traddles. Puede usted, señor Heep, retirarse a reflexionar, pero le ruego que no olvide que no puede hacer más que una cosa y que exigimos que la haga sin dilación. Urias atravesó la estancia sin alzar los ojos del suelo. Llegado a la puerta, se volvió diciendo: Copperfield, le he odiado a usted toda mi vida. Ha sido usted siempre un intrigante salido de la nada y desde que me conoció me declaró su enemistad a muerte. Quien ha sido enemigo a muerte de todos, quien ha esgrimido contra todos las armas de la codicia y de la astucia, ha sido usted, según creo haberle manifestado en una ocasión, repliqué. No ha tenido usted presente, y conviene que no olvide la lección para el porvenir, que los codiciosos y los astutos se exceden siempre y labran su propia ruina. Verdad es esta tan grande como que todos hemos de morir. O como lo que nos enseñaban en aquella escuela donde aprendí a ser humilde, observó Urias con expresión de amargura. De 9 a 11 nos decían que el trabajo era una maldición y de 11 a 1 que era un bien, una bendición y qué sé yo cuántas cosas más. ¿He de dar por fracasado el sistema de la humildad? Sin embargo, creo que sin ella no hubiera inutilizado a mi noble socio. Micawber, me las pagarás. Miróle Micawber con soberano desdén hasta que salió de la estancia.
Volviéndose luego hacia mí, me invitó a acompañarle a su casa para ser testigo de su reconciliación con su señora, haciendo extensiva la invitación a todos los presentes. He desgarrado el velo interpuesto entre mi familia y yo, dijo. En lo sucesivo podrán abrazarse sin rubor mis hijos y el autor de sus días. Todos le habríamos acompañado gustosos, porque le estábamos agradecidos y deseábamos manifestarle nuestro agradecimiento. Pero Inés tenía que acompañar a su padre, a quien no se había hecho vislumbrar más que un hilo de esperanza, aparte de que alguien debía quedarse guardando a Urias. De este último cometido encargamos a Traddles, quien fue relevado más tarde por Ricardo. Acompañamos pues a Micawber, mi tía, Ricardo y yo. Al despedirme de mi querida Inés, a quien tanto debía, pensé en el peligro terrible de que la habíamos salvado aquel día, y no pude menos de bendecir las desgracias de mi niñez que me hicieron conocer a Micawber. Llegados a la casa de Micawber, que no estaba tan lejos, apenas abierta la puerta, se precipitó aquel en el recibimiento con el ímpetu que le era natural y echó los brazos al cuello de su mujer gritando: «Emma, mi vida, mi encanto». La señora lanzó un chillido y le apretó contra su corazón. La hija mayor, que mecía al pequeñuelo de quien nos habló el padre, se impresionó vivamente. Los mellizos testimoniaron su satisfacción por medio de manifestaciones molestas, pero ingenuas, y hasta el pequeñín saltaba en la cuna gozoso. «Emma», exclamó Micawber con entonación solemne, «se ha disipado la nube que velaba mi alma. Revive en este punto y ora la confianza mutua que siempre reinó entre nosotros, y es de creer que para siempre. Bendita seas, pobreza», añadió llorando. «Yo os saludo, miseria, desamparo, harapos, hambres, tempestades. La confianza recíproca nos sostendrá hasta el final». Mientras así hablaba, Micawber hacía sentar a su mujer y abrazaba a todos sus hijos y saludaba entusiasmado a todos los infortunios conocidos que, dicho sea de paso, no parecían los más indicados para llevar la tranquilidad y el contento al ánimo de su familia, y decía alborozado que ya se había quedado sin empleo y sin sueldo, que tendrían que salir todos cantando a coro por las calles de Canterbury si querían comer. Como la señora Micawber, vencida por tantas emociones, se había desmayado, antes que en la organización del coro era preciso pensar en socorrerla. De tan caritativa obra se encargaron mi tía y Micawber. Hasta que cesó el desmayo no me reconoció la pobre señora. «Perdóneme, mi querido señor Copperfield», me dijo la infeliz. «Soy débil y la impresión de alegría producida por la desaparición del desacuerdo existente entre mi marido y yo ha rendido mis escasas fuerzas». «¿Son estos todos sus niños?», preguntó mi tía. «No tenemos más por ahora», contestó la interrogada. «Jesús», exclamó mi tía, «no quise decir eso, señora. He preguntado si todos estos niños son hijos de usted». «Absoluta e indiscutiblemente todos, señora», respondió Micawber. «¿Y ese mocito tan crecido?», repuso mi tía, «¿a qué se dedica?». «Cuando vine a esta ciudad», dijo Micawber, «fue nuestro propósito dedicarle a la iglesia, o, para expresarme con más propiedad, a la capilla de la catedral. No había plaza vacante de tenor en el venerable edificio que es gloria y ornamento de esta ciudad. Ya he adquirido la costumbre de cantar en los cafés en vez de hacerlo en los recintos sagrados». «Pero con la más santa de las intenciones», terció la señora Micawber. «No lo dudo, mi adorada Emma, pero es el caso que, con toda su santidad de intención, no veo que hasta hoy haya hecho nada de provecho». Enfurruñóse Micawber, hijo, al oír las últimas palabras de su padre. «¿Qué quiere usted que haga?», preguntó con acritud. «¿Creen por ventura que puedo hacerme carpintero excelente sin que nadie me enseñe, o herrero sin aprendizaje? ¿Quieren que me establezca como boticario en la esquina próxima? ¿O que me haga escuchar a viva fuerza en la ópera y arranque ovaciones apelando a la violencia? ¿Quieren que sirva para todo sin haberme hecho aprender nada?». Mi tía, después de reflexionar, dijo:
¿No ha pensado usted nunca en emigrar, señor Micawber? Fue el sueño de mis años juveniles, señora, y hoy es la esperanza ilusoria de mi edad madura. Me atrevería a jurar que jamás había pensado en ello. ¿De veras? Preguntó mi tía dirigiéndome una mirada. ¿Y estarían hoy dispuestos a emigrar? ¿Dispuestos? Emigraríamos radiantes de júbilo, pero tenemos una pequeña dificultad, señora. Nos faltan fondos. Fondos, dijo mi tía. Usted nos ha prestado un servicio inmenso, señor Micawber. Gracias a usted se salvarán grandes intereses de un desastre. ¿Qué menos podemos hacer nosotros que proporcionarle los fondos necesarios para el viaje? Nada aceptaré como donativo, respondió Micawber con calor. Sin embargo, si ustedes pueden adelantarme la cantidad necesaria para el fin indicado a un interés de 5% reembolsable poco a poco a 12, 18, 24 meses plazo, por ejemplo. Que si podemos, interrumpió mi tía, podemos adelantarle la cantidad y se la prestaremos con tal que a usted le convenga. Unos amigos de David van a marchar a Australia. Si ustedes se deciden a hacer el mismo viaje, ¿por qué no han de tomar el mismo barco? De esta manera, unos y otros podrían servirse mutuamente. Me permitiré formular una sola pregunta, dijo Micawber. ¿Es sano el clima? El mejor clima del mundo. Yo debo hacer otra, terció la señora Micawber. ¿El estado de aquel país se presta a que un hombre del talento de mi marido pueda elevarse en la escala social? Claro que no pretendo que, no bien haya llegado, le confíen el cargo de gobernador u otro parecido, pero ¿encontrará allí campo suficientemente vasto para el desarrollo de sus privilegiadas facultades? Ninguna otra región del mundo ofrece porvenir tan halagueño a los hombres laboriosos y activos. Convencido estoy, querida señora, de que en las circunstancias actuales nada conviene tanto a mi familia como emigrar a Australia, dijo Micawber. La distancia es corta y a sus dilatados y pocos conocidos territorios nos reservan, de ello estoy seguro, un porvenir brillante. Puesto que desea usted que medite, reflexionaré sobre su generoso ofrecimiento, pero puedo adelantarle que será asunto de forma. Cuando salimos de la casa, Micawber, que quiso acompañarnos, afectaba ya los movimientos pesados, rudos e indiferentes de los colonos de lejanas tierras.